Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Vamos a leer capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 1 hasta el 5, ¿sí? Dice así, Primera de Corintios 2, 1 al 5, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Voy a pedir si nuestro hermano Nicolás Quiroga nos puede dirigir en oración. Padre Celestial, pedimos que aquietes nuestros corazones en tu misericordia para poder estar atentos a tu palabra. Pedimos que tu Espíritu haga la obra en nosotros, atendiendo a cada una de nuestras deficiencias, que esté también animándonos, guiándonos para poder ser edificados y poder contribuir para la edificación de tu reino. Guía a tu siervo, Señor, al exponer tu palabra. Y que, Padre, tu presencia en medio nuestro sea de gozo y de poder y la gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con el estudio, quiero que podamos ver nosotros una vez más ese recorrido que hizo el apóstol Pablo cuando él fundó la iglesia de Corintios, ¿sí? Y porque parte de lo que pasó en ese momento tiene que ver con lo que dice en un momento acá, en este relato acerca de su experiencia mientras estuvo en Corintio. Y tenemos el mapita ahí, nosotros, él salió de Antioquía, la iglesia madre, pasó viendo algunas iglesias mientras era recorrido, pero cuando llegó a la parte de Asia, dice la Biblia que por el Espíritu le fue prohibido hablar la palabra y el Espíritu le prohibió ir a varios lados que él quiso ir y se lo prohibió. Pero en Troas, cuando llegó ahí, recibió la visión de un varón macedonio que le dijo que pase hacia Europa. Y llegando a Filipos, ahí tenemos nosotros que él funda la iglesia en Filipos, ¿sí? Lidia se convirtió, fue llevado preso el apóstol Pablo en ese momento, el carcelero se convirtió, pero fue azotado y fue encarcelado en Filipos, ¿sí? Lo azotaron con vara. De ahí salió y fue a Tesalónica, donde estando después de 3 semanas, hombres ociosos fueron contratados para perseguirlo, así que solo se pudo quedar en Tesalónica 3 semanas, siguió el viaje hacia el sur para llegar hasta Atenas, donde tenemos Hechos capítulo 17, y en Hechos capítulo 18 él está en Corinto, ahí donde llega el viaje donde él funda la iglesia, se queda 1 año y 6 meses en ese lugar, pero en Corintio dice el texto aquí que nosotros leemos, que él estuvo con debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Bueno, ese recorrido, entiendo yo, no hay especificaciones en el libro de los Hechos, pero todos los que hemos consultado y los que estudian acerca de este texto, hay una relación de todo lo que pasó en ese recorrido para que Pablo llegue a Corinto con mucha debilidad, con mucho temor y con mucho temblor. Así estaba cuando se fundó la iglesia en Corintio. Bueno, ese recorrido quería que viéramos para tenerlo en cuenta para algo que vamos a decir en un momento en el estudio en esta mañana. Noten que el texto comienza con un así que, capítulo 2, versículo 1, así que. Ese es un conector, es una conjunción, un conector gramatical que se usa en la gramática, ¿sí?, para expresar una relación de consecuencia, ¿sí?, entre dos ideas. O como en este caso, como se usa en este caso, una relación de conclusión. Esto es lo que va a seguir ahora, capítulo 2, versículo 1 al 5, es una conclusión, ¿sí? Y en la conclusión del argumento expuesto en 1, 18 al 31. O sea que la semana pasada, cuando hablamos de 18 al 31, tendría que haber tocado estos 5 versículos. Pero, como si iba a ser muy extenso, los separamos. Pero en realidad está unido a lo que vimos nosotros la semana pasada, ¿sí? 18 al 31. Y esto que dice aquí es la conclusión de este argumento que dio allí. Donde Pablo, en ese argumento, mediante una exposición del Evangelio de la cruz, ¿sí?, desafió a los corintios a adoptar una actitud de humildad. Esa idea de humildad va a estar saliendo una y otra vez en estos 4 capítulos, ¿sí? El capítulo 1 una parte, que ya vimos nosotros, capítulo 2, capítulo 3, y el capítulo 4 va a volver con mayor énfasis a esta idea de humildad. Y hay un énfasis en todo esto. Además, hay un libro escrito,
después lo voy a compartir en el grupo de hombres, se llama la libertad del autoolvido. Y habla sobre la humildad, porque la humildad tiene que ver con no con pensar menos de uno, como lo voy a decir hoy, sino pensar menos en uno. Y tiene que ver con lo que Pablo enseña en el capítulo 4. Pero esta idea de humildad va a estar todo el tiempo en estos argumentos, porque el apóstol Pablo quiere llamarlos a ellos para poder solucionar el problema de división, que primero adopten una actitud de humildad. Por eso que en 2, 1 al 5, Pablo sigue con esa misma idea de humildad, porque está unido a lo que dijo, ¿sí? De esa humildad que produce el Evangelio, porque ahí está la humildad de la que habla el apóstol Pablo, la humildad que produce el Evangelio, ¿sí? Pero en este caso, 2, 1 al 5, lo hace citando su propio ejemplo, su propia experiencia de cómo el Evangelio lo hizo a él un hombre humilde. Ahí está el asunto del énfasis de estos 5 versículos, ¿sí? Su ejemplo como predicador y recordando justamente aquella primera vez que él había llegado a Corintio. Por eso comienza diciendo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, está haciendo alusión a esa primera vez, cuando él fundó la iglesia ya en Hechos capítulo 18, algo que mencionamos recién aquí, ¿sí? Ahora, el acento de esta sección, cada vez que estudiamos la Biblia, hay un acento un acento que se hace en todo el relato, ¿sí? En este bloque de versículos se llama unidad de pensamiento, se llama en el estudio homilético, ¿sí? Hay un tema que domina todo, o sea, se habla de un solo tema. ¿Cómo lo descubrimos ese tema? Bueno, una de las maneras de descubrir ese tema es entendiendo las reglas gramaticales, ¿sí? Pues generalmente si uno toma este texto, ¿dónde pone el énfasis uno que conoce teología? Bueno, dice, no, me propuse no hablar de otra cosa, sino Jesucristo y este crucificado, ¿no? Y hay como un énfasis allí, que muchos de estos mensajes que se habla acerca de este texto está titulado así, el mensaje de la cruz, ¿no? Y no está mal porque la verdad teológica está allí. Sin embargo, está para acompañar el tema principal. No es el tema principal, sino para acompañar el tema principal, ¿sí? ¿Cómo lo descubrimos nosotros? Bueno, el asunto es que el tema de esta sección está puesto en la experiencia personal de Pablo. En la experiencia personal de Pablo. Algo justamente que se puede notar por el uso de los pronombres personales y los verbos en primera persona, ¿sí? Esos verbos, esos pronombres principales, mi, ¿sí? Mi predicación, mi palabra, me propuse, estuve entre vosotros, un verbo en primera persona, ¿sí? Ni mi palabra, ni mi predicación. Hay un énfasis en lo que Pablo estaba haciendo allí, ¿sí? Hay un énfasis en él, en su experiencia, cómo estuvo en Corintio, y ese es el pensamiento principal que domina toda esta sección. Porque la intención de Pablo, así es como descubrimos la intención del texto, ¿no? La intención es qué estaba pensando Pablo cuando escribió esto. Eso es la intención del texto. ¿Qué quiso decirle Pablo a los corintios en ese momento? Bueno, la intención de Pablo es mostrar el verdadero poder del Evangelio, que vence el orgullo y el egoísmo del corazón, impulsando así una actitud de humildad. ¿Y cómo lo va a hacer? Mostrándose a él con su propio ejemplo. Cómo Dios lo llevó de ser un hombre arrogante, como se menciona o se puede ver en capítulo 9 de Hechos, a ser un hombre humilde. Él va a mostrar que el Evangelio hizo eso con él, ¿sí? El Evangelio, queridos hermanos, lleva al pecador de la muerte a la vida, ¿sí? De las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y también el Evangelio lleva al pecador del orgullo a la humildad. No siempre hablamos así del Evangelio, pero el Evangelio hace eso. Hay algunos textos que nos ayudan a entender esta verdad que es acentuada en la Escritura. Pocas veces se hace este énfasis, pero por ejemplo Daniel capítulo 4 versículo 37, que habla de la conversión de Nabucodonosor, él dice así, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ahora no, porque él comienza capítulo 4 diciendo, conviene que yo declare las maravillas que el Altísimo ha hecho conmigo. Y esas maravillas es su conversión, es como Dios lo salvó. Y entonces después de haber relatado todo como Dios lo había salvado, como lo había humillado, dice, ahora yo, ahora que soy salvo es la idea. Ahora que soy salvo, yo Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y noten lo que dice, y él puede humillar
al que anda con soberbia. ¿Y quién era ese que andaba con soberbia? Él mismo. Él había dicho en capítulo 4, ¿no es esta la gran Babilonia que yo? ¿Cómo no me reconocen? Yo la hice. Y fue en una clara rebeldía a lo que Dios le había dicho ya por medio de Daniel. ¿Se acuerdan? Humíllate delante de Dios. Y él dice que pasando un año se dijo, yo me voy a humillar. Mirá todo lo que hice yo. Bueno, y cuando Dios lo humilló, lo salvó. Y cuando lo salvó, él dijo, él puede. Su evangelio puede humillar al que anda con soberbia. O sea que una evidencia de la salvación es la humildad. ¿Sí? El efecto de la salvación es la humildad del corazón. A la luz de Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, que muchos de ustedes pueden citar incluso de memoria, ¿verdad? Cuando Cristo dijo este llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos no han citado este texto, no? Lo tienen por allí de memoria. Oh, si tú estás cansado, ven a Cristo. Pero hay otra parte de este llamado que solemos olvidar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto es una de las paradojas en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo es que yo necesito descansar, pero Él me pone un yugo sobre mí? Poné mi yugo. ¿Cómo descanso ahí? Bueno, es una paradoja que obviamente parece una contradicción, pero no lo es, ¿verdad? Ese es un llamado a la salvación, hermanos, Mateo 11, 28 al 30. Está llamando a la salvación. Ese llamado del Evangelio es venir a Cristo con la disposición a bajar la cabeza. Porque para poder ponerse el yugo, ¿qué había que hacer? Bajar la cabeza para poner el yugo. Es una imagen que Cristo utiliza allí, que para poder venir a Cristo en salvación es inevitable bajar la cabeza, humillación. Es más, nosotros lo podemos decir de nuestra salvación, hermanos. Yo lo puedo decir de mi salvación. Y cada uno lo podemos decir. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros podamos arrepentirnos? Nos tuvo que humillar. Tuvimos que venir a Cristo y decir, Señor, sí, tienes razón, yo soy esto. Por eso es que el llamado al Evangelio, ese venir a Cristo, es con una disposición a bajar la cabeza, a ponernos bajo su yugo, en sometimiento a sus directivas y a caminar junto a Él en humildad. Es por eso que es más que hacer una oración. No es repetir una oración. Lo que te llama el Evangelio es a bajar la cabeza y humillarte ante las directivas de Cristo para caminar junto a Él en obediencia. Y eso es, obviamente, humildad. Caminar junto a Él en humildad, ¿sí? Así que la humildad, queridos hermanos, es la evidencia inequívoca de salvación. Pablo insiste justamente con el Evangelio de la cruz aquí, en este texto, y lo va a hacer en capítulo 4 una vez más, para hacer un llamado a la humildad como la actitud imprescindible, hermanos, la actitud imprescindible para solucionar las divisiones en la iglesia de Corintios. ¿Por qué Pablo va a estar insistiendo en esto? Bueno, una vez más, lo que dijimos la semana pasada, porque para que estos dos grupos, o cuatro, no me acuerdo cuánto eran, como tres o cuatro grupos que estaban divididos en Corintios, para poder solucionarlo, ustedes tienen que adoptar esta humildad del Evangelio. Y hace un llamado una y otra vez a eso, pero desde la cruz. Desde la cruz hace ese llamado, ¿sí? Por eso, el tema en esta mañana, ¿sí?, que nos propone este pasaje 2, 1 al 5, es este. El Evangelio de la cruz produce en el creyente una verdadera humildad. ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo se reconoce la humildad que produce el Evangelio en el creyente? Bueno, mucho más de lo que vamos a decir hoy se puede decir, pero vamos a decir lo que dice el texto aquí a la luz de la experiencia de Pablo, ¿sí? Podemos observar tres aspectos de esta humildad verdadera que produce el Evangelio en el creyente. En primer lugar, la humildad cambia la autoestima. Eso es lo que hace el Evangelio en el creyente, en el salvado. Le cambia la autoestima. Noten lo que dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros escuchamos mucho del tema de autoestima porque esto viene como de un empuje muy fuerte desde los años 80 en nuestra cultura, ¿verdad? Tú tienes que tener, ¿qué? ¿Baja autoestima? Alta autoestima. Tú tienes que tener una autoestima muy elevada de ti porque eso es lo que te va a hacer que puedas progresar en la vida. Bueno, es interesante que los psicólogos han llegado a la conclusión de que ese es uno de los problemas de tanta violencia en la sociedad. Eso es un tema aparte. Este libro de autoolvido habla sobre eso, de psicólogos
analizando, no creyentes, pero analizando que el gran problema de la violencia en la sociedad, una de esas causas es autoestima muy alta. Autoestima muy alta. Bueno, ¿qué es la autoestima? Es la valoración que nos damos a nosotros mismos en virtud del trato que recibimos de nuestro entorno. Eso es la autoestima. Autoestima es autovaloración. ¿Cómo me valoro yo? Eso es autoestima. Por eso auto, uno mismo. Estima es valor. ¿Cuánto valor me veo yo que tengo? Esa es la idea. O cuánto valor me tengo. Esa es la idea de autoestima. Y generalmente nosotros medimos esa autoestima en virtud de cómo nos trata nuestro entorno. En casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Ahí medimos nuestra autoestima. Y en verdad, nosotros estamos, humanamente hablando, sin Cristo, todo el tiempo estamos buscando eso. Estamos buscando poder tener una autoestima que nos deje satisfechos. Que diga, wow, mira vos, sí, valgo algo. Todo el tiempo estamos haciendo eso. O sea, nuestra naturaleza, nuestro yo se llama, nuestro ego, todo el tiempo está tratando de suplir algo que solamente puede ser suplido en Dios, que es aceptación. Y como tratamos de sentirnos aceptados para que sentirnos satisfechos en nuestra autoestima, la estamos buscando por todos lados. Eso pasa sin Cristo, ¿verdad? Bueno, la autoestima, queridos hermanos, soy yo, preocupándome por mí mismo. Ya sea una autoestima alta o baja, las dos es el mismo problema, ¿sí? Ambas son un indicador de que hay un problema con el yo, con el ego. Todo el tiempo que estamos buscando esa valoración que nos sentimos que nos falta, ¿sí? Interiormente, y la estamos buscando para tener una autoestima alta, o tenemos el otro problema, que la tenemos demasiado baja, ¿sí? Es exactamente el mismo problema. Algo adentro no está funcionando bien. No está funcionando bien. Se llama yo, se llama el ego, que no está funcionando bien. La preocupación por cómo nuestro entorno nos valora, queridos hermanos, es indicador de un vacío interior. Y eso fue, cuando no teníamos a Cristo era más enfático eso, ¿no? Estábamos tratando de buscar, cuando somos chicos, la aprobación de nuestros padres. Cuando somos más grandes, la aprobación de los compañeros en la escuela. Cuando vamos al trabajo, la aprobación de nuestro entorno. Todo el tiempo estamos buscando aprobación, aprobación, aprobación. ¿Por qué? Porque hay un vacío adentro nuestro que nos dice, vos necesitas ser valorado. Vos necesitas que se te valore como persona. Bueno, en verdad es cierto eso. En verdad todos necesitamos sentirnos valorados. El problema es que cuando lo buscamos en el lugar equivocado, siempre vamos a terminar en una decepción, porque ningún semejante a nosotros, ninguna persona como nosotros, va a poder darnos esa valoración que nosotros nos hace sentir satisfechos. Y por eso es cuando tú entras, por ejemplo, a la vida matrimonial, esperando que tu cónyuge te valore en la medida que vos decís, yo necesito que me valores, yo te arreglé hoy el cajón. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que yo, todo lo que hice en tiempo, transpiré como loco, ¿qué? No me valorás? Estamos buscando todo el tiempo autoestima. ¿Por qué la estamos buscando? Porque adentro hay una ausencia de sentirnos satisfechos de que nos aceptan y nos quieren. Y nuestro semejante nunca puede llenar eso. ¿Por qué? Porque ese espacio que está en el alma tiene el tamaño de Dios. Y solamente está hecho para que pueda ser llenado por Dios. Y cuando no recibimos esa aprobación que solamente Dios puede darnos, siempre vamos a estar insatisfechos con nuestro entorno, porque tiene un tamaño que solo puede ser llenado por Dios. Y por eso es que cuando venimos a Cristo es, wow, plena aceptación. Y viene lo que llama este libro que les comenté, el autoolvido. Ya no me estoy preocupando por autoestima. ¿Por qué? Porque ya soy estimado en Cristo en una medida más allá de lo que esperaba yo. Tremendo, ¿sí? Por eso es que la preocupación por cómo nuestro entorno nos valora es un indicador de un vacío interior. Cuando nuestro yo, queridos hermanos, está lleno, ¿sí? Cuando está lleno, y así debe ser, nuestro yo tiene que estar lleno, satisfecho es, lo llamamos nosotros, no nos preocupamos por la valoración del entorno, o sea, no tenemos problemas de autoestima cuando nuestro yo está completo, porque si está completo, ya está. Es como cuando uno tiene hambre, comió, se sació y ya no está buscando más comida, a menos que tenga un problema de ansiedad. Pero el asunto es que cuando está lleno, ya no me preocupo. El problema de estar buscando valoración, el entorno, se soluciona que eso sea lleno con Dios. Cuando Dios llena ese problema de valoración, ya no nos importa qué dice el entorno, si me valora o no me valora. Esto es muy difícil entenderlo, sino hasta pararnos junto a la cruz de Cristo, donde nosotros vemos que ahí somos amados de una manera
incomprensible para nuestra mente. Y además somos amados sin merecerlo. Y decimos, wow, sí que soy valorado ahí en la cruz, pero no por mí, sino por un amor que no merezco. Y está lleno. Y después, el desprecio del entorno o la falta de valoración del entorno no nos preocupa. No tenemos ese problema de autoestima porque ya está llena. ¿Dónde? En Cristo. Lo voy a pasar, léanlo porque es muy interesante todo lo que dice ese libro acerca de esto. No es la Biblia, pero sí explica lo que dice la Biblia. Muy interesante. Queridos hermanos, el Evangelio nos permite tener una autoestima llena por el amor del Calvario, donde soy amado y aceptado de manera perfecta y plena. El Evangelio me libra de la preocupación por la autoestima. Cuando esto sucede, cuando yo soy librado de esa preocupación de cómo me valoran, cuando soy librado de esa preocupación de que no estoy pendiente a ver si me aceptan, no me aceptan, si me valoran o no me valoran, cuando soy libre de esa ansiedad, sucede algo muy importante. ¿Saben qué nace ahí? Nace la humildad. Ahí nace la humildad, cuando ya no estoy preocupado por si a mí me valoran o no, si a mí me quieren o no. Cuando yo soy libre de esa ansiedad, de esa esclavitud de estar pensando en el yo, nace algo que la Biblia llama humildad. Y por eso es que Cristo es el rey de la humildad, porque si hay algo que él no tenía, problemas era, yo soy amado por mi Padre y eso es suficiente, decía Dios. Y por eso no tenía problemas de autoestima, pues se sabía amado por su Padre de una manera muy especial. Queridos hermanos, humildad, debemos aclararlo, ¿no? Humildad no es pensar menos de mí mismo. Hay personas que tienen la autoestima muy baja y dicen, yo soy lo peor de este mundo, yo soy una basura en este mundo, bueno, cosas así, ¿no? La persona que tiene la autoestima muy baja. Bueno, eso no es humildad. Ese es el mismo problema de autoestima alta, solo que en el sentido inverso. Humildad es pensar menos en mí, no menos de mí, sino menos en mí. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Oh, muy bien, Pablo, vamos a hacer todas las cosas con humildad. Y alguien preguntaría en esa mesa redonda diciendo, bueno, pero ¿cómo es eso de humildad? Y él responde, estimando, valorando, cada uno a los demás. ¿No era a mí? No, a los demás, como superiores a él mismo. Y ahí aclaremos que eso de superiores, también uno puede, entonces me tengo que valorar para saber cómo, me tengo que sentir menos para, mire, Pablo lo aclara para que no haya dudas, versículo 4. ¿Qué significa eso de superiores al mismo? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aclara con cada frase la anterior. ¿Y qué significa humildad? Es que yo me dedico a servir a los demás sin estar preocupado por mí. O sea que humildad y servicio van de la mano. Van ahí de la mano. Que en realidad es lo que uno hace cuando se olvida de uno. Cuando ya no estoy preocupado por mi autoestima. ¿Qué es lo que hace uno? Se dedica a los demás. ¿Qué es lo que hacía Cristo? No estaba preocupado por su autoestima, estaba preocupado por los demás. Y eso es lo que enseña aquí el apóstol Pablo y lo que la Biblia enseña claramente. Queridos hermanos, cuando Pablo dice en 1 Corintios 2:1, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El acento está en lo que él se propuso, ¿sí? Yo me propuse, ¿sí? Cuando dijo eso, estaba poniendo a Cristo y a los corintios antes que a sí mismo. Estaba poniendo a Cristo y a los corintios antes que a sí mismo. Cuando él dice, me propuse no saber cosa alguna entre vosotros, estaba demostrando que no le preocupaba la valoración del entorno. ¿A quiénes valoraban los corintios? A los filósofos, a los atletas, a los exitosos guerreros. Y en este caso, como vamos a ver en el avance de la carta, había una crítica muy fuerte y hasta una intención de destrozar al apóstol Pablo, haciéndole notar que él no tenía buena apariencia, no era elocuente para hablar, y el mensaje que traía era sencillamente un mensaje del Evangelio de la cruz. No era como ese conocimiento, entre comillas, elevado que tenían los filósofos griegos. Y Pablo, cuando dice esto, me propuse no caer en eso, sino Cristo y él crucificado, en realidad está pensando más en los corintios y se olvida de sí mismo, ¿sí? Se olvida de sí mismo.
Estaba demostrando el apóstol Pablo allí que no le preocupaba la valoración del entorno. Pablo llega, queridos hermanos, a una cultura de personas instruidas. Llegaba a Corinto, había pasado por Atenas ya, eran todas personas instruidas, personas que eran formadas desde la niñez, pasando por su adolescencia, en todas las letras y también en todas las ciencias. Eran personas instruidas, eran personas cultas, conocedoras de diversas ramas científicas y filosóficas. Los corintios, entre los griegos, eran elocuentes y eran gente pensante. ¿Cuál es la iniciativa natural de la carne cuando uno se encuentra en un grupo que uno sabe, estos saben, estos son leídos, esta gente está muy instruida, esta gente? ¿Cuál es la tentación natural? Bueno, la tentación natural es no parecer un tonto. Acá voy a tener que hablar cosas que me dejen en la misma altura de ellos. Voy a tener que empezar a usar algún conocimiento para no quedar como un tonto ante gente que sabe mucho, ¿no? Es la tentación natural de eso, ¿verdad? No parecer un tonto y tratar de demostrar cierto tipo de conocimiento elevado para parecer sabio, ¿no? Esto no me van a menospreciar a mí, sacar acá todo lo que yo sé. Y créanme, queridos hermanos, que Pablo era un hombre instruido, capacitado para responder sabiamente en una discusión filosófica. Todos sabemos eso por la historia de Pablo, ¿verdad? Pablo en Corinto, podía haber sacado a relucir toda su preparación académica obtenida a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Tranquilamente Pablo podía, vamos a usar un vocabulario popular, podía haberles pasado el trapo con su conocimiento filosófico. Pero ¿qué dijo Pablo? Me propuse no saber cosa alguna, sino una sola, a Cristo crucificado. Su orgullo podría haberlo tentado a preocuparse por su propia imagen, no quedar como un tonto o un inculto, procurando buscar una imagen que sea valorada por los corintios. Acá voy a quedar muy bien si yo les hablo todo esto, les muestro cuánto sé, cuánto yo conozco, ¿no? Pero no hizo eso Pablo, no le hizo caso a la tentación del orgullo. Recuerdo mi pastor tenía una frase que la repetía cada tanto en algún mensaje que otro, una frase que no sé dónde escuchó, pero él decía que el conocimiento tiene que ser como esos relojes de bolsillo que se usaban antes, ¿no? Que tenían en el saco las personas de la antigüedad, que solamente uno saca ¿cuándo? Cuando le preguntan la hora. Así debería ser el conocimiento, y no estar exhibiéndolo a cada rato para... ¿Miren cuánto sé, gente? Bueno, su orgullo, el orgullo de Pablo, había sido derrotado por el Evangelio de la cruz. Había sido crucificado juntamente con Cristo, y el yo de Pablo estaba sometido a su señorío. Por eso él se pudo proponer Pablo renunciar a toda posibilidad de enaltecimiento personal que podría opacar el mensaje más importante que una persona puede escuchar, Cristo crucificado. Renunció a su propia gloria para enaltecer la gloria de Dios en el Evangelio. No estaba preocupado si los corintios lo consideraban un tonto, poco culto o que tenía poco carisma. No importa lo que ustedes piensen de mí. Lo más importante son ustedes que tienen que escuchar el Evangelio. Y va a terminar diciendo, me preocupa que ustedes estén fundados bien en el mensaje de la cruz. ¿Qué importa lo que ustedes piensan de mí? No me interesa. ¿Piensan que soy un tonto? Bien, piénsenlo. Pero a mí me interesa que ustedes conozcan el Evangelio de Cristo. ¿Están decepcionados que yo no tengo carisma? Bueno, decepciónense. Pero a mí me importa que ustedes conozcan bien a Cristo. Y esa era la intención de Pablo. No estaba preocupado por su imagen, sino por Cristo crucificado y los corintios que pensaban de él. Eso le preocupaba a Pablo. O sea, su autoestima, ¿qué me importa cuánto me valora? Me preocupa a él porque yo ya estoy lleno en Cristo. No necesito más. Estoy repleto y lleno. En estima, no preciso más estima, decía Pablo. Interesante eso. Queridos hermanos, el Evangelio nos ha dado una gloria más importante que la propia. Por eso cuando llegamos a Cristo, no buscamos la gloria de este mundo. Y ustedes, jovencitos, que son tan tentados a buscar la fama, yo he escuchado frases a los jóvenes que se le han dicho en campamentos o en institutos, a vos tenés que dejar tu huella en este mundo. ¿Qué significa esto? Tenés que tener renombre, tenés que buscar gloria en este mundo. Es un deseo pecaminoso ese, es un deseo pecaminoso. El Evangelio nos libra de ese deseo pecaminoso y nos da una gloria más importante que la propia. Nos ha dado algo más importante que nosotros mismos y que nos lleva justamente al morir al deseo pecaminoso de buscar nuestro enaltecimiento. Pablo expresó esta verdad en Gálatas 6:14 de otra manera. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo no busco ninguna gloria de este mundo. ¿Por qué? Porque ya estoy satisfecho en la gloria de Cristo y eso me llena todo a mí. Este era el problema, queridos hermanos, entre los corintios, el orgullo herido mutuamente de un grupo contra otro debido a un problema de autoestima. Ese problema de autoestima lo va a tratar en capítulo 4 más enfáticamente porque era el problema de los corintios. Mutuamente esos grupos, de los de Pablo, los de Cefa, se estaban hiriendo mutuamente su orgullo. Y claro, cuando el orgullo es herido es porque hay un problema en el orgullo, en el ego, si no, no es herido. Cuando la autoestima está satisfecha no hay manera de herirlo, está completa. ¿Sí? Así que este era el problema de ellos. Cuando el Evangelio mata nuestro orgullo, queridos hermanos, dejamos de luchar por aquellas cosas cuyo único valor consistía en alimentar nuestra autoestima. ¿Le ha pasado? Usted está cerca de mi edad o por ahí alrededor. ¿No es verdad que ya no luchamos por aquellas cosas que nos preocupaban cuando éramos jóvenes? Porque ya no nos importa y nos damos cuenta, qué tonto que era para pelearme por eso. Qué tonto, qué insensatez. Ahora me damos cuenta que no vale nada eso por lo que me peleaba. Bueno, el Evangelio, queridos hermanos, mata nuestro orgullo y dejamos de luchar por cosas que no tienen valor. No tienen valor. Esta verdad era necesaria, queridos hermanos, entre los corintios divididos. Pues si tan solo hubiesen cambiado la perspectiva que tenían de sí mismos, no dándose tanta importancia a sí mismos, hubieran evitado peleas vanas. Yo te voy a ganar, porque yo soy de Apolos. Tenés que escuchar a Apolo y wow, se pisaban unos a otros. Y si tan solo hubiese habido esta perspectiva que Pablo muestra aquí de autoestima repleta en el Señor, sin necesidad de tratar de mostrar que uno gana en la conversación, en la disputa o la lucha que tenían entre ellos, cuántas peleas se hubiesen evitado en esta iglesia, ¿verdad? Esta verdad, queridos hermanos, también alcanza la relación entre padres e hijos, entre los cónyuges, en las relaciones de trabajo y en cualquier lugar donde dos pecadores se ven afectados en su autoestima. ¿Cómo se reconoce la humildad que produce el Evangelio? No solo cambia nuestra autoestima, también se reconoce porque, en segundo lugar, cambia la actitud. Noten lo que dice el versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cambia la actitud, la humildad que produce el Evangelio. Pienso en Pablo cuando escribí esto. El hombre impetuoso que se llevaba el mundo por delante, el que usaba de fuerza para obligar a todos bajo sus caprichos, el que era temido por su despotismo, el hombre que perseguía a la iglesia con furia, ahora está temblando y temeroso. Y esa palabra que se usa ahí, temblor, es como que el cuerpo le temblaba, pues es una palabra que hace alusión a un temblor físico que se era visible. Se lo podía ver a Pablo temblando. Esa palabra temor allí es fobia, tenía miedo. Es la palabra que usamos nosotros para hablar de distintas fobias. Bueno, esa es la palabra acá, fobia, tenía miedo. Y la palabra debilidad habla de una debilidad física que es probable que tenga que ver con los azotes que habíamos mencionado recién, con el tema del hambre, porque no estaba bien alimentado a causa de que no estaba recibiendo ofrendas de la iglesia en Corinto y estaba esperando que vengan sus compañeros para traer la ofrenda de la iglesia en Filipos. Todo esto ayudó a un condimento de una situación en el estado de Pablo que tenía una apariencia de alguien miserable. Esa es la apariencia de Pablo aquí. Este cambio de actitud, queridos hermanos, temblando y temeroso, ¿sí? Este cambio de actitud se produjo en el día de su conversión. Hechos 9:1 se lee así, Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero 5 versículos más abajo se lee así, él temblando y temeroso. ¿Qué cambio de actitud? Debe ser el hombre furioso, subido a su camello o caballo, no sé qué estaba usando, persiguiendo, enfurecido, de repente está humillado, temblando y temeroso, diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué cambio de actitud, verdad? Eso hace la humildad que viene del Evangelio. Cambia la actitud. Esta actitud de temor lo caracterizó a Pablo en todo su ministerio. Él vivía bajo el temor de Dios, el miedo, esa fobia que produce Dios, que es la fobia o el miedo reverente, ¿sí? Y queridos hermanos, es el miedo de la humildad, el miedo que nos hace prudentes, cuidadosos, respetuosos y nos enseña a ocupar nuestro lugar. Esa es la humildad
del Evangelio, y es el miedo que produce esa humildad. ¿Por qué estaba con temor y temblor Pablo? ¿Por qué estaba con temor y temblor? Miedo y a la vez temblando físicamente, procediendo con una actitud no de nariz parada ni frente en alto, sino temeroso, temblando, moviéndose entre los corintios. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, en ese relato que hace Lucas de Hechos capítulo 18, donde se está fundando la iglesia en Corinto, Pablo está evangelizando, y lo que relata Lucas, que no es mucho, pero nos deja entrever algunas cosas, dice esto, dice Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Eso significa que estaba temiendo. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿De qué tenía miedo? De hablar. Usted dice, ¿Pablo, el gran evangelista, tenía miedo de hablar? Pues parece que sí. Pues le dijo, no temas, sino habla. Tenía miedo de hablar. Y había varias cosas, varias conjeturas aquí de por qué tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo de hablar? Y no son más que conjeturas, hermanos, porque no lo relata Lucas. Podría ser que él estuviese dudando de la voluntad de Dios, de que estar ahí en Corintio fuese la voluntad de Dios. Es probable que él tenía miedo de estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos en el mapa que cuando él atravesó todo Asia, él quería predicar y el Espíritu se lo... No sabemos cómo es eso que pasó, pero el Espíritu le prohibió hablar en Asia. Intentó, Hechos 16 lo relata, ir a 2 o 3 ciudades ahí y dice que el Espíritu les prohibió ir a esas ciudades a predicar. Entonces, ¿cómo puede ser eso el Espíritu? Bueno, no era la voluntad de Dios que en ese momento ahí se predicase, se lo prohibió a Pablo. Hasta que después yo me lo imagino a Pablo, porque soy pastor, soy predicador, me imagino lo que habrá pensado Pablo. Este viaje no debe ser la voluntad de Dios. ¿Cuántas dudas habrán venido al corazón de Pablo en ese momento? Consultando con su compañero, ¿estaremos haciendo? ¿Estaba bien que hayamos salido del viaje en Antioquía? Y ahora la verdad que estoy dudando, le diría a ese compañero. Yo se lo diría a Pablo. Acá algo el Espíritu nos quiere decir, hasta que apareció el varón macedonio y llegó y le dijo a Troas, cruza, ayúdanos en Europa. Ahí entendió lo que pasaba. Pero cuando llegó a Filipos, está siendo azotado este hombre. Y cuando llega a Tesalónica, se levanta una turba de hombres ociosos contratados para perseguirlo. Y cuando llega a Atenas, predicando un mensaje asombroso en Hechos 17, se convierte en unas pocas personas, pocos frutos. Y llega a esta ciudad y empieza a ver la cultura en Corintio y empieza a ver lo difícil que es ver esa cultura convertirse al Evangelio por lo bajo que era moralmente hablando. Y Pablo diría, acá no va a pasar nada. Y si habla acá, esta gente es violenta, porque hermanos, inmoralidad y violencia siempre están ligadas una con otra. ¿Qué habrá pensado? Bueno, yo puedo imaginarme nomás. Es probable que él dudase de la voluntad de Dios y por eso tenía miedo y procedía con cautela, no sea que estemos fuera de su voluntad. O otros dicen que en realidad él tenía miedo al castigo físico. Por eso le dicen en el texto del Señor, ninguno pondrá la mano sobre ti. Y es probable que Pablo esté teniendo miedo de ser otra vez recibir una golpiza. Acaba de ser azotado hace unas pocas semanas con varas. Las varas que daban en la cárcel, en la espalda, siendo azotado. No tenemos idea de lo que es eso porque hoy en día no se usa. Pero cuán débil queda el cuerpo, amoratado, llagado y con sangre. Y sigue salir enseguida. Y además carencia económica. Esto es una situación complicada y es probable, hermano, no está nada lejos de esto, que Pablo tenía miedo de ser golpeado otra vez. Y por eso tenía miedo de hablar. Y esto está fuera de las posibilidades de lo que pasaba allí. Bueno, es probable que pasase eso, no sabemos cuál fue, pero cualquiera que haya sido el motivo de sus miedos, queda en evidencia que Pablo no tenía la autoconfianza de los arrogantes. Pablo llegó a Corinto y no llegó como, acá llega el gran predicador, muchachos, prepárenme el escenario, vamos a hacer, esto va a volar, es todo Corinto para Cristo. No llegó con esa autoconfianza del arrogante, no. Acá hacía falta yo en esta ciudad para evangelizar. Ahora van a ver lo que es un predicador. No llegó. Llegó temblando y temeroso. Y él lo relata sin problemas cómo estaba él. Queridos hermanos, a veces tenemos una idea equivocada de los ministros. Esto se aclara en capítulos 3 y 4. Una idea equivocada de los ministros. Pensaba en esto, no está en mis notas, pero pensaba mientras meditaba esta mañana.
A veces la gente piensa que el pastor tiene todas las respuestas, ¿verdad? ¿No es así? Está bien que pida consejo al pastor, pero si ustedes supiesen lo que pasa por dentro de mí, la mayoría de las cosas no tengo la respuesta. Y no me da ningún pudor confesarlo, en verdad. Porque soy un débil hombre como ustedes, una débil persona como ustedes, carente de muchas cosas. Carente de muchas cosas. Si usted se decepciona de mí, muy bien. El pastor Spurgeon dijo, si alguien habla mal de ti, bueno, no te hagas problema, porque tú eres mucho peor de lo que se está diciendo. Si se abriese nuestro corazón, ¿verdad? Y se pasase en esta pantalla todo lo que hay dentro nuestro. ¿Y vos qué dijiste de mí? ¿Que soy malo? Acá hay más todavía. ¿Querés decirlo? Tengo todo esto. Pablo no tenía ningún problema en exhibir sus debilidades, hermanos, cuando era necesario. Probablemente, debido a su estado físico, dudaba hacer su trabajo con la excelencia que él requería y por eso también quizá tenía miedo. Queridos hermanos, la humildad que nace del Evangelio nos impulsa a reconocer nuestras limitaciones, debilidades y luchas con el pecado, obligándonos a andar con cautela, temiendo a Dios y siendo cuidadosos en nuestro trato con los demás. Esa es la humildad que cambia nuestra actitud. La humildad cambia nuestra actitud de ser impetuosos a ser cautelosos y temblando en cada paso y cada palabra que nosotros decimos. Los grupos en Corintio estaban buscando imponerse unos sobre otros, no temían, se movían sin temor dentro de la iglesia. Ellos necesitaban el miedo de la humildad. ¿Cómo se reconoce la humildad que produce el Evangelio? No solo cambia nuestra autopercepción o nuestra autoestima y la actitud, sino también se reconoce porque, en tercer lugar, cambia la intención con la que nosotros nos movemos. Dice versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, Pablo no tenía la intención de usar a los corintios para alimentar su autoestima. Eso está clarísimo. ¿Dónde se dio cuenta? ¿Dónde se notó esto? Bueno, que él no tuvo que utilizar palabras persuasivas de humana sabiduría. Los corintios, como todos los griegos, gustaban y buscaban la elocuencia carismática y el saber filosófico de sus sabios. Y Pablo no se aprovechó de eso como una carnada para caerles bien. Estos les gusta la filosofía. Bueno, cerramos acá un poquito la Biblia, tráeme todos los libros filosóficos. De esa manera les voy a hacer creer que yo también me gusta la filosofía, tiro el gancho con eso y después les mando por abajo el Evangelio. Bueno, eso es un engaño, ¿verdad? Es como decir, hagamos un encuentro en nuestra iglesia de música de cumbia, vienen todos los que les gusta la cumbia y después les mandamos el Evangelio por abajo. Bueno, eso es un engaño, ¿verdad? Es muy malvado, eso es engañar a la gente. Pablo dice, no utilizó palabras persuasivas de humana sabiduría, no utilizó la filosofía como para un gancho y después les predico el Evangelio. No, porque él era claro con sus intenciones, ¿sí? No los engañó para caerles bien o ganarlos para sí mismo. No los engañó fingiendo interés por la filosofía griega para luego hablarles del mensaje de la cruz. Pablo no tenía una doble intención. No es que estaba predicando el Evangelio, pero a la vez para que yo pueda sentirme valioso. Muchos hermanos, lo vive uno lo va viendo en las iglesias que uno ha estado, a través de toda mi vida cristiana, pero uno de los grandes problemas del servicio es confundir el servicio como que yo necesito para sentirme valioso en la iglesia. Cuidado con eso. Cuidado usar el servicio para nuestra autoestima, porque estamos errando en algo muy serio, que nos hemos olvidado de la cruz. Yo no preciso otra cosa más que la cruz para mi autoestima. El servicio no es una manera de sentirnos valiosos. Es más, cuando era más joven y ministraba entre jóvenes, decía, vamos a darle para que se sienta mejor, como diciendo, vamos para que se aliente un poquito. El servicio no se juega así con eso, hermanos. Porque confunde, aleja a la gente de la cruz. Y Pablo no estaba con una doble intención. Estar en el servicio para sentirse valorado, en este caso por los corintios. No necesitaba engañarlos porque no estaba pensando en su autoestima, sino en la fe de los corintios, para que la fe de ellos esté fundada en la sabiduría
no esté fundada, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no necesitaba engañarlos. ¿Por qué? Porque él mismo era una demostración del poderoso obrar del Espíritu de Dios. O sea, Pablo no necesitaba ninguna carnada para engañarlos y después a ver si los convencemos para el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo mismo era un ejemplo del poder del Evangelio, ¿sí? ¿Cuál es esa demostración que dice allí? Demostración del Espíritu y de poder. Bueno, Dios obrando a través de un débil instrumento. Todos los corintios sabían que la iglesia fue fundada por un hombre que estaba débil físicamente, tenía miedo, estaba dudando, ¿qué hacemos acá? Y además lo veíamos caminar y estaba tembloroso, lo veíamos temblar. Y lo que nosotros notamos, queridos hermanos, ahí es que Dios fundó una iglesia, una de las iglesias más conocidas de la historia de la cristiandad, la fundó con un débil hombre. Si eso no es demostración del poder del Espíritu de Dios, dígame dónde está la demostración del poder del Espíritu de Dios. 5 panes y 2 peces, y mire todo lo que puede hacer. Tremendo. ¿Cuál es la demostración del poder del Espíritu? Que a través de algo tan débil puede hacer tanto Dios. Y los corintios tienen ese testimonio. Y ellos decían, no, filosofía. ¿Qué filosofía? Corintios, miren, con esto, que no vale nada, miren todo lo que Dios hizo. No necesitamos de todo eso, de lo que está diciendo Pablo. Los corintios ponían el acento en el instrumento. Pablo pone el acento en el mensaje de la cruz y en el poder del Espíritu usando este mensaje a través de un débil instrumento. Queridos hermanos, la humildad del Evangelio cambia mi intención. Pablo no pensó que estaba necesitando él mismo de los corintios, sino que necesitaban los corintios de Dios. Cuando dejamos de preocuparnos, queridos hermanos, por nuestra autoestima, comenzamos a preocuparnos por la verdadera y mayor necesidad de los demás. El problema en Corintio era un problema de autoestima insatisfecha. Y como dije, lo voy a tratar en capítulo 4. Pablo les muestra cómo el Evangelio lo libró a él de la ansiedad por buscar la aceptación del entorno y cómo esta liberación le permitió ocuparse de los demás, incluso en esta condición que se encontraba aquí. El Evangelio llena nuestro yo con la perfecta y plena aceptación de sabernos amados en Cristo y nos hace libres del gran problema que crea tanta ansiedad en nuestra cultura, de la autoestima. Ven a Cristo y te puedo asegurar que tú te sentirás plena como persona y satisfecha. Y empezarás a disfrutar de algo que disfrutan los salvados. Es la paz de la humildad. Es la paz de la humildad. El Señor nos ayuda a poder entender que el Evangelio es más, queridos hermanos, que 4 verdades que hay que repetir de memoria. El Evangelio cambia la vida de una persona, tanto que lo lleva del orgullo, del ansioso orgullo, a la quieta y reposada humildad de saber, Él me ama, más que cualquier cosa en este mundo. Y eso es suficiente para mí. Amado Dios, usa tu palabra. Necesitamos profundizar en la verdad del Evangelio para experimentar aún más esta preciosa humildad que nos da tranquilidad, nos hace estar serenos, nos da la tranquilidad para atravesar momentos difíciles sin estar turbados. Pedimos tu gracia hablando más allá de lo que hemos dicho en este momento. Tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Número 190 es un coro que hemos cantado con los hombres